quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Bueno, yo creo que ni con la interpretación más extensiva y más fértil que pueda hacer la canciller, yo no estoy incurso en ninguna de los supuestos señalados en este artículo. Ni he invadido el territorio, ni me he complotado con ninguna potencia extranjera para que invada Venezuela, ni nada que está en este artículo. El siguiente es el artículo 132. Conspiración. Cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República, o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. Tampoco es el supuesto. Un grupo de diputados fuimos hace unos 3 meses a la Organización de Estados Americanos, organismo del cual forma parte de Venezuela, a consignar una denuncia en un escrito autorizado por la Asamblea Nacional, donde señalamos la grave alteración del orden público constitucional en Venezuela, el grave quebrantamiento al orden constitucional en Venezuela, al sistema democrático, y pedimos la activación de la Carta Democrática Interamericana, tanto de la OEA como de la Carta Democrática Interamericana. Venezuela, nuestro país, es suscriptora. O sea que concurrir a un organismo del que Venezuela forma parte e invocar un instrumento suscrito por Venezuela no son en absoluto atentados ni contra la paz, ni contra el sistema republicano, ni nada que se le parezca. Yo no sé quién estará asesorando a la señora ministra. Ella, que no entiende de estas cosas, a ojos vistas no entiende de estas cosas, debería asesorarse mejor para no equivocarse. Se ha dicho que nosotros, que yo en mi caso he vilipendiado, porque he criticado las actuaciones de la cancillera y de la Cancillería y de otros organismos del poder público donde hay mujeres, o sea, representantes que son del sexo femenino. Yo le quiero decir a la señora cancillera que tanto el artículo 149, que es el vilipendio político, como el 225, que es el ultraje corporativo, se refieren a organismos, no se refieren a personas. Señora, entienda, si no entiende, que alguien le explique. Por ejemplo, el 149, que es el vilipendio político, dice: cualquiera que vilipendiare públicamente a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia o al Gabinete o Consejo de Ministros, así como a alguno de los consejos legislativos, etcétera, etcétera, etcétera. Se refiere al vilipendio del organismo. Y por cierto, si algún organismo ha sido vilipendiado por el presidente y por todos los ministros, ha sido la Asamblea Nacional. ¿Qué nos han dicho ellos de la Asamblea Nacional para que no cumpla con sus funciones? Y en el caso del ultraje corporativo, dice más o menos lo mismo: el que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación, decoro o dignidad de algún cuerpo judicial, etcétera, etcétera. Ninguno de los artículos invocados por esta señora se refiere a supuestos en el cual haya estado incurso yo o ninguno de los diputados a la Asamblea Nacional. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ella empata esto con la tal misoginia. Con la tal misoginia. Es decir, que si el cargo lo ejerce una mujer, una persona del sexo femenino, tú no la puedes criticar, porque si la criticas eres misógino. No, misógino es un gobierno que pone a pasar hambre a las mujeres venezolanas, a las madres, que las pone a hacer cola, que les niega los alimentos, que les niega las medicinas, que las reprime. Eso sí es misoginia. Y además, misoginia ejercida masivamente contra toda la población femenina de Venezuela. Por cierto, a explicarle algo que esta señora no entiende. El hecho del sexo no es causa ni eximente de responsabilidad penal, ni causa de justificación ni atenuante de su responsabilidad penal.
Si un delito cualquiera lo comete un hombre o una mujer, es igualmente enjuiciable y punible. Tanto que, para citarle un ejemplo que parece que la ministra no se ha dado cuenta que existe, ahí está la cárcel de mujeres de Los Teques, que es el centro de reclusión penitenciaria para las mujeres que delinquen y que son enjuiciadas y sentenciadas. El delito, la infracción puede ser cometida por un hombre o una mujer. Lo cometa hombre o mujer, el hecho solo del sexo no es ni causa de justificación, ni eximente, ni atenuante de responsabilidad penal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, ¿cómo no vamos a criticar la actuación cómica, vergonzante de la cancillera, que ha convertido lamentablemente a nuestro país en hazmerreír universal? Y no lo digo yo, voy a citar hechos. Ustedes conocen la célebre grabación del embajador de Uruguay, que corrió, se hizo viral en las redes, donde se burla de, mire, me llama Delcy, el único que le atiende soy yo, y el hombre se fue en carcajada. Segundo hecho, ahí está el hecho de Mercosur. La política errática, torpe, agresiva, ofensiva de la cancillera, que es de todo menos diplomática, porque un diplomático no se dirige así a nadie en términos de relaciones internacionales, nos trajo como consecuencia lo del Mercosur. ¿Y de qué vale esa actitud ridícula con que aquí en la Cancillería tomen posesión de facto de la presidencia de Mercosur, cuando los demás países que forman parte de Mercosur dicen que, en razón de que Venezuela ha estado moroso con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón de que en Venezuela existe un severo déficit democrático, pues entonces, como no han cumplido con los requisitos para presidir Mercosur, no presiden Mercosur. Y de hecho, no preside Mercosur. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que la cancillera jaquetona, bocona, se vaya a la Organización de Estados Americanos y con su actitud torpe haya generado una votación que fue de 20 votos a 12 contra el gobierno de Venezuela, y allí se activó la Carta Democrática Interamericana? ¿Quién tiene la culpa de eso? Bueno, la política errática, torpe de la cancillera. Bueno, yo no sé cuál es el problema que tiene la cancillera de grave alteración de su psiquis, que no considere acto de misoginia ni de agresión que yo le recomiende a un psicoterapeuta. Y por favor que no vaya a casa de su hermano, porque a lo mejor empeora. Pero realmente, si ella cree que estas actitudes necias, impropias, van a inhibir a la oposición venezolana para que no sigamos denunciando la conducta de delito recurrente en que han incurrido algunas funcionarias en algunos organismos del poder público, está perdiendo su tiempo, porque la vamos a seguir denunciando. Si a mí me cita la Fiscalía, concurriré a imponerme de la acusación pirata, temeraria, de esta señora, y la responderé más o menos en los mismos términos que lo estoy haciendo así. Ninguno de los artículos supuestamente invocados por ella para acusarme de misoginia, de traición a la patria, etcétera, aplica en este caso, porque yo no he incurrido en ninguno de esos supuestos. Por cierto, que lo debo aclarar una vez más, estas perturbadas y estos perturbados, enfermos que están en el gobierno, siguen insistiendo en confundir patria con gobierno. Ellos creen que de esa manera preservan al gobierno de cualquier crítica. Si tú criticas al gobierno, como patria y gobierno son la misma cosa, según ellos, en la práctica, gracias a Dios que no lo son. Como ellos tratan de establecer esa identidad de patria y gobierno, como que si los venezolanos fuéramos tontos, si tú criticas al gobierno, estás criticando la patria. Si tú eres opositor al gobierno, te opones a la patria. Si tú pides la aplicación de alguno de los instrumentos vigentes suscritos por Venezuela para que se apliquen en nuestro país, por la grave recurrencia en que se halla el gobierno respecto del régimen democrático en Venezuela, te dicen traidor a la patria. O sea que, en definitiva, tú te tienes que quedar callado ante el narcotráfico, ante la corrupción, ante la violación sistemática de la Constitución, ante la negativa del ejercicio de los derechos por parte de los venezolanos, porque si tú te quejas de algo de eso o denuncias algo de eso, tú eres un traidor a la patria. Bueno, están equivocados. Por cierto, yo no he visto que la Cancillería, en temas tan sensibles, por ejemplo, la reclamación venezolana sobre el efectivo se pronuncie. Yo no he visto que frente al descuido y al desastre en que se halla
la frontera occidental de Venezuela, la Cancillería haya dicho ni pío. La Cancillería no ha dicho nada frente a esta intervención continuada, permanente, no es silenciosa, por cierto, vergonzosa, irritante y antipatriótica de los cubanos controlándolo todo en nuestro país, desde los puertos y aeropuertos hasta los servicios de identificación y extranjería. Esta paradigmática y altivísima Cancillería no ha dicho ni pío, es más, prácticamente opera como una especie de sucursal, de traspatio de la política cubana en Venezuela. Ahora, que no se equivoque con nosotros, puede ir donde le dé la gana. Y esta cancillera, por sus violaciones sistemáticas a la Constitución, por su incursión permanente en gran cantidad de delitos que afectan gravemente la integridad de Venezuela como país, va a responder penalmente. Y ella va a ver que el hecho de ser mujer no la va a eximir de responsabilidad penal, de ser enjuiciada cuando aquí se recupere la administración de justicia y de pagar larga con cárcel los delitos que ha cometido contra nuestro país. Diputado, ¿cuál es el objetivo final de este tipo de acciones? El presidente Nicolás Maduro también ha hecho declaraciones en su contra y ha dicho incluso que va a pedir que se gane la inmunidad parlamentaria de los diputados. Que haga lo que le dé la gana. Aquí no hay Estado de Derecho. Ahora, si el presidente Maduro, que es un insolente, un soez, que además es un absoluto desprovisto de facultades para ejercer la presidencia, que le huye al referéndum revocatorio porque sabe que cuando se mide en el referéndum revocatorio va a salir absolutamente, abrumadoramente derrotado, porque hasta las propias bases chavistas no hayan que hacer con él. Se ha convertido en un fardo, en algo estorboso, que hasta las propias bases chavistas lo rechazan, lo repudian, que haga lo que le parezca. Si es que quien ha violado el orden constitucional, quien ha quebrantado la Constitución, quien se ha burlado del Estado de Derecho es él. Por eso es que no consigue un centavo afuera. Por eso es que puerta que toca se la tiran en la cara. Por eso es que nadie quiere hablar. Bueno, es que estos señores y estas señoras los han convertido en el hazmerreír universal. Si por esos desafueros solamente pagaran ellos las consecuencias, no habría problema. Pero es que lamentablemente las consecuencias las está pagando Venezuela. Si Venezuela no consigue dinero fresco para salir de este atolladero, ¿quién es el pagano? El pueblo venezolano. Si no vienen medicinas, si no vienen alimentos, si los problemas se siguen agravando a consecuencia de un gobierno que es una tragedia, que es una pesadilla, ¿quién es el pagano? El pueblo venezolano. Lamentablemente esa es la situación y por eso es que lo queremos revocar. Le estamos, señor, tirando un salvavidas para que salga pacífica y democráticamente. Yo lo que creo es que el gobierno está haciendo lo posible por tensar la cuerda, a ver si le dan un golpe de Estado para tener una justificación histórica, es definitivamente a disfrutar de lo mucho que se robaron.